Bienvenidos a una nueva inversión profunda. En esta ocasión, vamos a entrarnos en el fascinante mundo de RISC. RISC. Exacto, una arquitectura de procesadores que está causando un gran revuelo en el diseño de hardware. Y por buenas razones, como veremos. Desde luego. Durante décadas, ya sabes, el diseño de procesadores ha estado dominado por un puñado de arquitecturas, ¿no? Arquitecturas propietarias. Ajá. Como por ejemplo la omnipresente P86 de Intel y AMD, Sí. o ARM, que impulsa la gran mayoría de nuestros dispositivos móviles. Cierto. Y si bien estas arquitecturas han tenido un éxito, digamos, indiscutible, también presentan algunas limitaciones, restricciones comerciales, costes de licencia y, en ocasiones, pues, obstáculos técnicos Sí, que pueden dificultar la innovación. totalmente. Es aquí donde entra en escena RISC, ¿verdad? Exacto. Como una alternativa disruptiva con un potencial enorme. Sí. No es simplemente una opción más. No, para nada. Es una forma diferente de concebir el diseño de hardware. Una nueva filosofía. Una filosofía, exactamente, basada en la apertura, la modularidad, la eficiencia y la adaptabilidad. Características clave. Clave, sin duda, que la hacen ideal para campos como la inteligencia artificial, los sistemas embebidos, la computación en el borde, incluso la soberanía tecnológica. Un tema candente. Un tema candente, desde luego. Y fíjate, su origen se remonta a 2010, Relativamente reciente. en la Universidad de California, Berkeley, Un caldo de cultivo. con el objetivo de democratizar el acceso al diseño de hardware Y vaya si lo han conseguido. y fomentar ecosistemas abiertos. Pero antes de profundizar más, creo que es importante aclarar un concepto fundamental. Claro. Estamos hablando de una arquitectura de conjunto de instrucciones, o ISA, por sus siglas en inglés. Correcto. ¿Podrías explicar brevemente qué significa esto? Por supuesto. Una ISA, en esencia, define el lenguaje que utiliza el software para comunicarse con el hardware. ¿Con el procesador? No, exacto, con el procesador. Es el conjunto de instrucciones que la CPU, la unidad central de procesamiento, puede entender y ejecutar. Es como una especie de diccionario. Sí, una analogía acertada. Es la interfaz entre el software y el hardware. Ajá. Y la elección de la ISA tiene un impacto profundo en el rendimiento, la eficiencia energética y la complejidad del diseño del procesador. Entiendo. Entonces, ¿qué hace que RISC-V sea tan especial? ¿Cuáles son esas características que la distinguen? Bueno, son varios los aspectos clave. En primer lugar, su naturaleza abierta y libre. Ajá. A diferencia de MIS 86 o ARM, RASV, no está sujeta a patentes restrictivas ni requiere licencias costosas. Es decir, cualquiera puede usarla. Exactamente. Cualquiera puede desarrollar hardware basado en RISC-V sin tener que preocuparse por litigios o pagos de regalías. Esto abre un mundo de posibilidades. Sin duda, un mundo de posibilidades para la innovación y la colaboración. Es como el código abierto aplicado al hardware. Una comparación muy acertada. Y además mencionábamos la modularidad. Otro punto fundamental. ¿En qué consiste esta modularidad? RISC-V se basa en un conjunto básico de instrucciones, bastante reducido, al que se le pueden añadir extensiones. ¿Extensiones? Extensiones, tanto oficiales como personalizadas, ¿Y estas extensiones para qué sirven? para añadir funcionalidades específicas. Por Venga. ejemplo, para manejar operaciones matemáticas complejas, para trabajar con números de coma flotante. O incluso para acelerar tareas específicas. Correcto, como por ejemplo la inteligencia artificial. Entonces, un diseñador puede crear un procesador a medida, Exacto, con las funciones que necesita y nada más. sin la sobrecarga de instrucciones innecesarias, Lo que se traduce en un menor consumo de energía y un diseño más compacto, más eficiente. mucho más eficiente. Y también mencionábamos la transparencia y la escalabilidad, Dos características esenciales. que implican exactamente. Bueno, la transparencia se refiere a que la especificación de RISC-V es pública y está bien documentada. Cualquiera puede consultarla, Exactamente. lo que facilita su estudio, implementación y la búsqueda de posibles mejoras. O incluso la detección de vulnerabilidades. ¿Y la escalabilidad? ¿A qué se refiere? A que RISC-V puede utilizarse en una amplia gama de dispositivos, Desde los más pequeños hasta los más potentes. desde microcontroladores diminutos hasta supercomputadoras. Una arquitectura que se adapta a las necesidades. Exactamente. Y sin perder su esencia. Y no podemos olvidar su valor educativo. Fundamental. Un diseño claro y bien documentado es una gran ventaja para la enseñanza. Permite a los estudiantes comprender los fundamentos de la arquitectura de computadores de una forma mucho más accesible, Mucho más que con las arquitecturas propietarias. que suelen ser bastante opacas. Secretos bien guardados. Exacto. Hablando de orígenes, decíamos que RISC-V nació en la Universidad Berkeley. Sí.
¿Cómo ha sido ese viaje desde un proyecto académico hasta convertirse en este fenómeno global? Bueno, ha sido un proceso gradual, impulsado por visionarios como Chris Tassanovich y David Peterson. Dos grandes nombres en el campo de la arquitectura de computadores. Sin duda. Y lo que comenzó como un proyecto de investigación rápidamente ganó impulso. Y la creación del RSCV International fue clave. Absolutamente. Esta organización sin ánimo de lucro se encarga de gestionar y promover el estándar RICV. Fomentando la colaboración entre la comunidad. Exacto. Y asegurando su desarrollo abierto. Bueno, pues ya hemos visto el qué y el porqué del RSC. Una introducción general. En la siguiente parte de nuestra inversión, vamos a profundizar un poco más en su estructura interna. A desgranar los detalles. Y también veremos algunos ejemplos concretos de su adopción a nivel global. Que no son pocos. No, no lo son. Así que no se vayan, que aún queda mucho por descubrir. Volvemos enseguida. De vuelta a nuestra inmersión en el mundo de RSCV. Un mundo fascinante. Habíamos dejado la conversación hablando de la estructura interna de esta arquitectura. Sí. Y mencionábamos algo de niveles, ¿verdad? Correcto. La arquitectura RICV se organiza en diferentes niveles. Como si fuera una cebolla, Una cebolla, sí. con diferentes capas. Empezando por el núcleo, la ISA-Bs. El conjunto de instrucciones mínimo. Esencial para que un procesador funcione. Y hay diferentes versiones de esta ISA-BAS Principalmente para arquitecturas de 32, 64 y 128 bits. que determinan la capacidad de direccionamiento y el tamaño de los registros. En otras palabras, la cantidad de información que el procesador puede manejar a la vez. Ajá. Y luego, por encima de esta ISA-BAS, tenemos las extensiones. Las famosas extensiones. Las extensiones oficiales que añaden funcionalidades específicas. Como por ejemplo. Bueno, la extensión EVM para operaciones de multiplicación y división. Uy, ok. O las extensiones EVD que añaden soporte para aritmética de coma flotante. Para cálculos más precisos. Exacto. La extensión A introduce instrucciones atómicas, Cruciales para la programación concurrente. donde varios procesos acceden a los mismos datos. Ajá. También tenemos la extensión C para instrucciones compactas que ayudan a reducir el tamaño del código Interesante. y la extensión G para operaciones vectoriales. Pensada para el procesamiento paralelo de datos. Muy útil en inteligencia artificial multimedia. Entonces, cada extensión tiene un propósito bien definido, Totalmente. Y el diseñador puede elegir las que necesita. como un menú a la carta. Exactamente. Y además de las extensiones oficiales, ISHV permite crear extensiones personalizadas. Ahí está la verdadera potencia. O sea que una empresa o institución puede crear sus propias instrucciones. Para optimizar el hardware para tareas muy específicas. Por ejemplo, para algoritmos de criptografía. O para el procesamiento de imágenes. O para lo que se les ocurra. Exacto. Mm. La capacidad de adaptación es una de las grandes ventajas de ISCV. Adaptarse a las necesidades del usuario. Y a la evolución de la tecnología. Y esta modularidad, ¿cómo afecta la eficiencia del procesador? De forma muy positiva. Al evitar instrucciones innecesarias, se reduce la complejidad del diseño Lo que a su vez reduce el consumo de energía. y el tamaño del chip, Y esto es especialmente importante en dispositivos con recursos limitados, como los sistemas embebidos o los dispositivos del Internet de las cosas. donde la eficiencia energética es crucial. Absolutamente. Hablemos ahora de la adopción global. Un indicador de éxito de RISCV. El material que hemos consultado menciona varias organizaciones importantes que ya la están utilizando. Sí. ¿Qué nos dice esto sobre el potencial de esta tecnología? Bueno, que grandes empresas como Alibaba la estén utilizando en sus centros de datos. Para tareas de inteligencia artificial. Es una señal muy clara. Demuestra que RISCV está lista para las grandes ligas. Para las cargas de trabajo más exigentes. Sin duda. Y Western Digital está migrando millones de microcontroladores a RSCV. Lo que demuestra su idoneidad para aplicaciones de bajo consumo y gran volumen. Y también hay empresas emergentes como Zifiv, Fundada por los propios creadores de RISC. que ofrecen procesadores comerciales personalizados. Lo que indica que el ecosistema está madurando rápidamente. Y hay un interés creciente por parte de gigantes como Nvidia, Que la están utilizando en controladores para sus tarjetas gráficas. aunque no sea el núcleo principal de sus GPUs. Pero sí un componente crítico. Y no podemos olvidar las iniciativas gubernamentales en India y la Unión Europea. Que ven en RISC una oportunidad para fortalecer su soberanía tecnológica. Para ser menos dependientes de otros países. Exactamente. Para tener un mayor control sobre su infraestructura digital, Un tema estratégico. Sin duda. y para hacernos una idea más concreta de cómo se ve RISC a nivel de código, en el documento se incluye un pequeño ejemplo en lenguaje ensamblador. Un ejemplo sencillo, pero ilustrativo.
No vamos a entrar en detalles, pero ¿qué podemos destacar de su claridad? Bueno, el ejemplo muestra la filosofía RSC en acción. Instrucciones sencillas y bien definidas, Fáciles de entender, y de implementar. lo que facilita el aprendizaje. Y también la verificación y optimización del hardware. Y para los que quieran experimentar con RSC, ¿qué tipo de herramientas de desarrollo hay disponibles? Hay una gran variedad para todos los niveles. Para principiantes, para expertos Para principiantes tenemos simuladores web como Venus. o simuladores con interfaz gráfica como RARS. Para un nivel intermedio tenemos Spike, el simulador oficial. Y para un uso más avanzado, emuladores de sistemas operativos como GoEMU. Y herramientas de simulación y síntesis de hardware como Verilator y Chisel. Para diseñar CPUs en FPGAs, Y también hay entornos de desarrollo integrados como Freedom Studio. que ofrecen soporte específico para plataformas RISC-V comerciales. En resumen, hay herramientas para todos los gustos. Y para los que quieren profundizar académicamente, ¿qué áreas de estudio se recomiendan? Bueno, hay muchas vías interesantes. Por ejemplo, El análisis del conjunto de instrucciones base. su impacto en el diseño del procesador. El desarrollo de algoritmos en ensamblador, RSC. Para entender su funcionamiento a bajo nivel, La simulación del ciclo de instrucción. para ver cómo fluyen los datos dentro del procesador. El diseño e implementación de una CPU RSV en una FPGA. Un proyecto ambicioso, pero muy enriquecedor, Y también es interesante comparar RSI con otras arquitecturas. como ARM o el 386. Analizar sus diferencias en rendimiento, consumo energético y apertura tecnológica. Y hasta se podría construir un compilador. Que traduzca código de alto nivel a instrucciones RSC. Un reto apasionante. Y sin duda. Y la verdad es que es asombrosa la variedad de aplicaciones donde el ISCV ya está presente. Sí, está en todas partes. En el Internet de las Cosas, en sistemas embebidos, Donde su eficiencia energética es clave. en inteligencia artificial, donde permite crear instrucciones especializadas, En la educación, como herramienta de aprendizaje. en centros de datos, como alternativa a las arquitecturas tradicionales, E incluso en computación cuántica. como arquitectura de control clásico. Un campo en plena expansión. RISC-V está en todas partes. Y su influencia no hará más que crecer. En definitiva, RISC-V es mucho más que una simple alternativa técnica, Es un cambio de paradigma. una nueva forma de entender el diseño de hardware. Más abierta, más flexible, más accesible. Y esto tiene implicaciones para todos. Para las instituciones educativas, para la industria, para los gobiernos. Para la sociedad en su conjunto. RISC-V es una apuesta por un futuro más abierto y democrático. Un futuro donde la tecnología esté al servicio de todos. Y no al revés. Y con esta reflexión sobre el futuro del hardware, llegamos al final de nuestra inmersión profunda. Esperemos que haya sido de su interés. Para terminar, les dejamos una pregunta para la reflexión. ¿Cómo creen que una arquitectura de hardware abierta como RSV podría influir en los productos y tecnologías que usamos a diario en el futuro? Piénsenlo. Y gracias por acompañarnos en este viaje.